estás? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en esta noche bajo un mismo cielo para hablar, para compartir este lenguaje tan complejo también y tan simple al mismo tiempo, porque la astrología tiene muchas formas que nos permiten su contacto. Tiene un aspecto que es muy profundo, que nos abre a ciertos interrogantes, también interrogantes de la vida, pero también tiene un aspecto práctico que nos ayuda a ordenarnos porque vemos nuestra carta natal y nos vamos identificando y podemos crecer en esas energías que somos. Y también vemos el cielo, lo que nos está diciendo. Es como entendernos en un orden que es más grande. Es más grande, pero es nuestro también. Entonces es lindo, en este sentido es un lenguaje muy transformador, pero que tiene muchas como dimensiones. Podemos estar hablando muy simplemente de la astrología en forma muy práctica y de golpe también nos abre a la observación de la vida, una observación filosófica también, si lo queremos ver así, y siempre hay algo más para poder transitar en ella. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que serían planetas en casas. Habíamos dicho que las casas eran el escenario en donde me voy a encontrar con determinadas energías que son los planetas que tengo en mi carta, el Sol, la Luna, Mercurio, etc. Y las casas eran como ese ámbito, ese escenario, ¿no?, que tienen las casas el simbolismo del mandala en reposo. Es decir, tienen un significado análogo. La casa 1, un significado análogo al signo de Aries en el mandala en reposo. La casa 2 al signo de Tauro. Aunque estén en otros signos en las cartas, en las diferentes cartas de cada uno y de cada una. Donde comienzan las casas se llaman cúspides. Y necesitamos, para trazar ese dibujo en las cartas, la hora y la latitud y la longitud. Es el lugar de nacimiento. Y yo lo veo simbólicamente como si dibujáramos, ¿no?, esos escenarios en la superficie terrestre en una hora determinada que da también un espacio. Por eso las casas nos van a dar un tono a los planetas que estén en ellas, que se supone que a lo largo de la vida vamos a poder ir introyectando ese significado de esos escenarios y entonces los vamos a hacer más propios y esto nos va a permitir disponer más de esos escenarios como si fueran ámbitos más internos y menos externos. Bueno, vamos a ver el Sol, la función del Sol. El Sol, la vida no condicionada, descubro vida, fuerza, con lo cual voy generando una identidad, ¿no? Voy construyendo una identidad. La identidad es una construcción psicológica, pero desde la astrología va a brillar la cualidad solar. ¿Por qué? Porque ahí descubro esa fuerza, esa vida, que voy a sentir que me da una cualidad particular, personal, una unicidad, y entonces voy a ir trayéndola al tiempo, la energía solar, y voy a empezar a manifestarla a lo mejor en una vocación o en algo que me gusta, ¿no? El descubrimiento de la luz solar, de la fuerza solar, es algo muy necesario. No quiere decir que no esté si no lo descubro, no está en la conciencia, está proyectado. Pero es algo muy necesario para que mi sistema esté lleno de energía, se llene. Son energías potenciales, son energías que hacen que mi orden, mi sistema, pueda ir creciendo, siendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el Sol en casa 1? La casa 1 es el ascendente, habíamos dicho, análogo al significado del signo de Aries en el mandala en reposo. La puerta que vengo a abrir, el nuevo nacimiento.
Entonces es un sol, me voy a encontrar con ese sol con mucha fuerza, ¿no es cierto? Voy a expresar, la vida me lo va a traer muy fuertemente la energía solar. Y me voy a ir encontrando a lo largo de la vida, siempre va a estar presente ese nuevo encuentro, porque las funciones que están sobre el ascendente siempre son como una nueva carta a vivir, ¿no? Como si nos dieran una nueva carta. Entonces siempre va a haber una nueva expresión solar, un nuevo encuentro con la energía solar. Es un sol que está como exaltado, ¿no? Ponderado, como función, porque es una función de fuego y está en una casa de fuego que es análoga al significado del signo de Aries, aunque esté en otro signo. Entonces este sol se va a manifestar con mucha fuerza y a lo mejor no voy a ser tan consciente, pero me lo voy a encontrar en cada momento, a cada momento. Y si tengo el sol en casa 2, voy a encontrar esta fuerza en recrear la sustancia de la vida, lo que necesito para sentirme bien, ¿sí? El valor de las cosas. Entonces va a ser un sol que a lo mejor va a tener otro ritmo o me voy a encontrar con otro ritmo, porque la casa 2 es análoga al significado del signo de Tauro, tierra. Entonces me voy a ir encontrando en la medida que voy descubriendo lo que me hace sentir bien en la vida, lo que es valioso. Y ahí va a brillar mi sol, esté en el signo en que esté, ahí le tenemos que agregar ese significado, ¿sí? Entonces voy a tener como de alguna manera fuerza en sustanciar la existencia, en tener lo necesario, pero lo necesario porque lo valoro, en extenderme en lo material, en entender la belleza de la vida, ¿no? En ir creando formas que hacen que este sol brille, ¿sí? Y que me dé ese placer de estar en la existencia. Es un sol que lo voy a descubrir también en ciertas seguridades de la vida, como sentir seguridad de tener lo que me pertenece, que pueden ser valores materiales y también pueden ser valores de otro tipo o ambas cosas a la vez. Y el sol en casa 3. La casa 3 es análoga al signo de Géminis, al significado, ¿no? En el mandala en reposo, aunque esté en otro signo. Entonces voy a descubrir esta fuerza solar en el movimiento, en los vínculos. Tal vez tenga mucha curiosidad. Hay algo de tono un poco mental, ¿no? Que le da la casa 3 a las funciones que estén en ella. Entonces este sol va a ser muy inquieto, curioso. A lo mejor voy a tener una relación muy vital con hermanos, hermanas, compañeros de trabajo, compañeras, ¿sí? A lo mejor me gusta estudiar y hable mucho, comunique lo que voy circulando de la vida. Puede que descubra una gran facilidad para intercambiar aspectos de la existencia, conceptos. Es un sol muy ágil, diría, no me voy a descubrir en ese movimiento, ¿sí? Y en la casa 4, que es análoga al significado del signo de Cáncer, voy a descubrir mi fuerza solar, esa vida que no está condicionada, eso de sentir ese encuentro vital con la existencia, en un regreso hacia mis raíces, hacia la vulnerabilidad, hacia la estabilidad también, hacia la sensibilidad. Pero no es un regreso que me quedo encerrada no, es un regreso para encontrar nueva vida y expresarla. Entonces también puede expresarse en otros ámbitos de la vida. A lo mejor estudiar aspectos de la vida a través de distintas disciplinas que tienen que ver con el pasado, o expresar aspectos de las raíces, de lo que fuera, de un pueblo, personales, ¿no? Tiene este regreso, esta vuelta, esta sensibilidad hacia lo humano
el Sol en la casa 4 y es muy probable que también sienta una necesidad de recrearse en un hogar, en un lugar con cierta estabilidad y con cierta pertenencia. Acá le tenemos que agregar a las funciones que están en las casas, le tenemos que agregar el signo en que están, ¿no? Es otro significado. Entonces vamos como tejiendo los significados y vamos teniendo esto de poder leer en una carta, ¿sí? Por ejemplo, la cualidad del Sol, que no es solamente el signo donde está la casa y luego también los aspectos, en qué relación está con otras funciones, otros planetas. Bueno, y si está en casa 5, el Sol es una casa sumamente expresiva, es la segunda casa de fuego, análoga al signo de Leo en el mandala en reposo. Entonces voy a sentir que tengo una cualidad que se ve, que al expresarme hay algo que resuena fácilmente. No quiere decir que si tengo el Sol en otra casa no voy a encontrar resonancia, pero la voy a encontrar quizás de una forma no tan directa como en la casa 5, ¿no? A través de, a lo mejor, por ejemplo, en la casa 4 voy a tener resonancia mucho en ese regreso y a lo mejor ahí encuentro, reencuentro, expreso y empieza esto a resonar. Pero en la casa 5 tengo una resonancia directa porque es la casa que es análoga, muy análoga a la función solar, porque el Sol es regente de Leo y esta casa lleva su significado. Entonces va a haber mucha facilidad, digamos, se va a ver, voy a sentir ese Sol y seguramente las personas que me rodean también van a sentir esa fuerza solar. Es una posición muy directa para el Sol, ¿no? Como que me voy a encontrar fácilmente con la energía solar. Bueno, y si está en casa sexta, la casa de Virgo, ¿sí? Con el significado de Virgo, análogo al signo de Virgo en el mandala en reposo. Voy a encontrar mi fuerza solar en un orden, en un nuevo orden, un orden que tiene que ver con un orden de la vida. Entonces es muy probable que me entregue a un hacer que va más allá, a lo mejor, de algo muy subjetivo, pero que encuentre o una manera de hacer muy especial, o una técnica, o algo muy minucioso en donde me empieza a dar vida y en donde siento que tengo una capacidad muy especial y me encuentro en los detalles de la vida y voy creciendo y voy sintiendo la fuerza de mi Sol en algo que es un sistema que puede ser a través de un saber, de una técnica, de simplemente entregarme a esta acción, ¿no? Es una casa de tierra. Las casas de tierra son casas de construcción material de la existencia. Y en el caso de la casa sexta es muy probable que esté relacionada a algún trabajo, a algún saber que se expresa, ¿no? En un orden particular, ¿sí? Entonces me voy a encontrar también con este Sol en ámbitos objetivos de la vida. Puede ser que se afectivice también mucho ámbitos de trabajo en donde encuentre algo muy personal en ámbitos de trabajo. Y en casa 7, el Sol en casa 7, en la casa análoga al significado del signo de Libra. Este es un Sol, esta fuerza tan personal que puede dar el Sol, la voy a descubrir en vínculo. Me voy a descubrir como ser vincular. Voy a descubrir mi fuerza, pero complementariamente. Entonces, va a ser muy particular esta vivencia porque la unicidad va a estar de alguna manera la voy a ir viviendo en la medida que me voy complementando. Es un nuevo
descubrimiento. Es algo que va a ser de una persona con el Sol en la casa 7, una persona muy vincular. Pero una persona muy vincular no por necesidad, una persona muy vincular porque su fuerza va a estar en este descubrimiento. Puede ser un Sol también muy abierto a lo social, ¿sí? A los vínculos sociales también, a los vínculos personales, a la creatividad en vínculo, al pensamiento también, algo muy sutil del pensamiento, porque puede haber la búsqueda, es un signo de aire, por eso digo el pensamiento, la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Del signo de Libra, a través de las ideas. Y un Sol en casa 8 es la casa análoga al signo de Escorpio. Me dice que voy a descubrir mi fuerza en la profundidad de la existencia. También puede ser en la trama vincular, pero no ya como lo libriano, que tiene que ver con un encuentro creativo como instante a instante, sino en la trama más profunda de lo vincular, en donde se fusiona la energía para volver a renacer. Entonces me voy a descubrir en principio en un camino de mucha transformación de lo que puedo sentir que es mi identidad, porque esa transformación me está pidiendo que vaya muy profundo. Entonces, para un Sol en la casa 8, el no quedarse con interpretaciones de lo que es la identidad va a hacer que pueda ir traspasando las capas, porque tenemos como imágenes, ¿no? Quiero ser esto, me gusta ser aquello. Entonces, ir traspasando esas imágenes hasta llegar a algo muy esencial de la existencia. Es un Sol que lo voy a descubrir en un regreso quizás a algo que hay que integrar. Voy a tener la fuerza suficiente con un Sol en casa 8 para integrar algo que ha quedado lejos de la conciencia y que a través de mi unicidad y de mi fuerza personal voy a poder ir descubriendo y expresando. Puede ser también que con este camino una persona con Sol en casa 8 se dedique a observar cosas que son muy profundas o que no están a la vista o lenguajes muy especiales. Porque no hay una única escena. Son muchas escenas que pueden ser, pero no todas, porque van a tener que responder a la cualidad solar y a la cualidad de la casa 8. Y si tengo el Sol en casa 9, entonces me voy a descubrir en un renacer con la experiencia. La casa 9 es análoga al significado del signo de Sagitario. Entonces voy a tener una sensación de descubrir mi unicidad, la fuerza de la vida, la fuerza de mi vida también, en escenarios que se van abriendo, que me dan libertad de movimiento. Es muy probable que me guste mucho estudiar algún lenguaje, tener algún conocimiento, descubrir lo que llamamos, entre comillas, una verdad, una idea, algo que me constituya en algún lenguaje o conocimiento, o que quiera expresarlo, o que me guste viajar también para encontrar lugares lejanos que puedan agrandar esa vivencia, ¿sí? Donde puedo sentir a través de lo que soy, como la generosidad de la vida, ¿no? La expresión es una casa muy, muy expansiva, la casa 9. Una casa que puede dar una vivencia como de movimiento y de descubrimiento de direcciones, de crecimiento, de cierta voluptuosidad de la existencia. Es muy probable también que a una persona le guste enseñar con el Sol en casa 9, a diferencia del Sol en casa 3, que sería la casa opuesta a la casa 9, también puede que le guste enseñar a una persona que tiene el Sol en casa 3, pero en la casa 9 hay algo muy vocacional.
Generalmente las personas que tienen funciones en casa 9 tienen un deseo de transmitir algo, en este caso siendo el Sol, transmitir algo desde la identidad, desde la fuerza personal. Y esto lo ponemos muchas veces en lenguajes, ¿sí? En saberes. Entonces va a haber esa necesidad como de encontrar un camino y transmitirlo. Y en casa 10, la casa análoga al signo de Capricornio, es la última casa de tierra. ¿Y quién me va a pedir un sol en casa 10? Acá, en este escenario de casa 10, como también en Capricornio y en Saturno, su regente, hay algo que tiene que ver con el factor del tiempo. Porque hay algo que hay que construir a través de la energía solar. Construir, me voy descubriendo en la propia construcción y me voy expresando en esa construcción. Puede ser que esté muy ligado también a lo profesional, porque es la forma que tenemos de ir encontrando, ¿no? Estas leyes de la existencia que permanecen en el tiempo y que son transmitidas. También hay algo colectivo, tanto en Capricornio como en la casa 10, en donde me voy a encontrar como con cierta responsabilidad, a lo mejor en la cualidad solar, en la construcción de mi cualidad solar. Va a haber es muy probable que haya una voluntad en el tiempo de ir expresando eso que se descubre como vida, con un resultado. Es un sol que puede, se va a expresar, se va a encontrar todo el tiempo en la vida, pero que esta construcción se vea ya, digamos, cuando hay cierto paso del tiempo, porque justamente son procesos materiales y que tienen que ver con ciertas leyes, ciertas formas a cumplir, y el resultado de esto puede, a través del paso del tiempo, observarse. No es que va a estar estático, sino que va a tener una observación, ¿no? Para la persona y para otras personas. ¿Sí? ¿Cómo llegar a algo? A través de la fuerza personal. Ese puede ser el tono de una casa 10, el sol en casa 10. Y en casa 11, la última casa de aire, análoga al signo de Acuario, bueno, un sol en casa 11 va a ser un sol que se descubra en ámbitos creativos con otras personas, en grupos no de pertenencia, grupos creativos, donde puede haber mucho intercambio de ideas, intercambios de aspectos personales, pero que vibran con el todo, ¿no? Como vibran con el conjunto. Tiene un aspecto muy social la casa 11, entonces es muy probable que haya un crecimiento de la cualidad de la persona como fuerza personal en aspectos sociales. Es distinto a la casa 10. La casa 10 tiene que ver como con cierta madurez en la realización de determinados aspectos de la vida, en donde se ve ese sol que brilla en lo que ha podido construir. La casa 11 es dinámica, es más dinámica, tiene que ver con este intercambio creativo. Entonces es muy probable que una persona se mueva con grupos de personas o lidere grupos de personas, intercambie, que haga creaciones colectivas, ¿sí? Que tenga también muchos amigos y amigas, no como la casa 3, que son a lo mejor más del ámbito conocido, sino estos pueden ser más circunstanciales. Y el sol en casa 12, análogo el significado de la casa 12 al signo de Piscis. Entonces miren qué casa tan especial para el brillo del sol
y para el descubrimiento de la fuerza personal. Es una casa muy particular, porque es una casa que incluye, ¿no?, la esencia de todas las cosas. Entonces me voy a descubrir en una vastedad. En general lo que tratamos de hacer es de definirnos. Después nos vamos redefiniendo porque hay muchas cosas que van cambiando, ¿no? En general, cuando vamos formando una identidad nos vamos definiendo. Y el Sol en casa 12 es muy vasto, ese escenario. Entonces puede haber para encontrarme una cualidad, es interesante que sea así, contemplativa de quién soy, de cómo me voy descubriendo. Contemplativa no quiere decir que no sea activa, sino inclusiva de aspectos de la existencia que sí van a tener que ver con la cualidad de dónde está mi Sol, el signo donde esté. Entonces voy a descubrirme en todas las variables de ese significado. Entonces, si me descubro en todas las variables, ven que no tengo una dirección, pareciera no tan certera, pero puedo tener una gran sabiduría, puedo tener una visión muy amplia de la existencia, puedo tener un hacer muy particular, puedo ver muy el interior de las cosas, la esencia, también la belleza, ¿sí? Bueno, fuimos recorriendo las casas a través del Sol, ya las vamos a recorrer con otras funciones, y ahora vamos a escuchar una hermosa música de María Teresa Ollier, que ella es una compositora española que nació en Valencia, y vamos a escuchar el tema Capricho.
María Teresa Ollier nació el 23 de octubre de 1920 en Valencia. Su padre era abogado y su madre pianista. Fue la sexta de 9 hermanos. Desde muy pequeña encontró en su casa el ambiente adecuado para acercarse a la música, de la mano de su madre y de personas relevantes en el mundo musical que la rodeaban. Sintió atracción también por la música que oía en la calle, en las fiestas populares, que con el tiempo realizó un gran trabajo en la recopilación de la música popular. También investigó y transcribió polifonías de los siglos XVI, XVII y XVIII en el archivo de la Catedral de Valencia y al archivo del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia. Estudió en el Conservatorio de Música de Valencia, donde obtuvo el premio extraordinario en las disciplinas de piano y composición. Bueno, vemos que ella tuvo, digamos que fue una gran compositora, ¿no? Lo que escuchamos es muy bonito, pero tuvo esta inquietud también de volver, ¿no? De volver hacia lo popular, que tiene las raíces, ¿no? Raíces culturales, históricas, ¿no? Van haciendo, ¿no? Lo popular y también esta transcripción de polifonías de los siglos XV, XVI. Entonces, este regreso en la búsqueda a través del arte que ella realizaba, que era la composición, y también, ¿no?, como instrumentista de piano. ¿Con qué energía tendría que ver? Decimos que hay un regreso en la energía de agua, que puede ser un regreso, en este caso, a través de un saber, de una búsqueda, y también un regreso hacia el interior, ¿no? Hacia la historia, hacia las emociones, hacia lo que tiene memoria. En este caso, a través de su arte, ¿no? En esta búsqueda de lo popular y lo folclórico también, como las raíces, ¿no? De dónde nace. Por eso la riqueza que tiene el folclore, ¿no? Porque habla de las raíces de los pueblos. Bueno, vamos a ver qué energías tenía ella. Ella tenía el sol en Libra, ¿no? Un nuevo encuentro, un nuevo paisaje. Esto que hablábamos, ¿no? De un sol muy vincular, que seguramente es a través de personas, pero también de algo que una persona encuentre, que siente algo de mucha afinidad, algo que la constituye o lo constituye. Por eso el arte, que tiene que ver con Libra, y este caso hay un sol en Libra, una persona que se ha dedicado al arte. Y la luna en Piscis, ¿no? Ya la luna en Piscis, el regreso a las raíces, a la esencia, ¿no? Esta interioridad de la luna en Piscis que se conforma en una delicada sensibilidad, que va incluyendo la esencia de toda la vida. Y esto puesto en el arte, esa capacidad de escucha, ¿no? De algo relacionado a los orígenes. Y también ella tenía, miren, Venus en Escorpio, Mercurio en Escorpio y el nodo norte en Escorpio. Ven que había mucha agua en la carta de ella y Venus y Mercurio estaban juntitos. Se llama conjunción ese aspecto, y esto hablábamos de Mercurio como el comunicador, ¿no? El que puede unir también distintos aspectos de lo que llamamos realidad. Y Venus, la apertura, Venus tiene que ver con lo artístico también, la resonancia en Escorpio, este signo que nos hace ir a lo más profundo. En este caso, no sabemos su vivencia personal, pero sí, a través de esa búsqueda, podemos ver toda esta agua de alguna manera expresándose. Y también muy interesante que tenía muchas funciones en tierra, que es todo algo de capacidad hacedora en lo concreto, la tierra. Tenía Marte en Capricornio, ¿no? Fuerza de acción en la construcción de la vida. Y Júpiter y Saturno, los planetas sociales, ¿no?
se llaman planetas sociales a Júpiter y Saturno porque son las funciones que nos ayudan de alguna manera a construir la vida. Saturno pidiéndonos una construcción que a veces la vivimos como una limitación, pero es la posibilidad que tenemos. Entonces, a través de eso que sentimos, que si nos construimos en eso que sentimos que no es tan fluido, la función de Saturno, podemos disponer de esa función y tenemos la solidez de ir construyéndonos en la vida, tanto interna como externamente. Y Júpiter es un renacimiento que hace que nuestra interioridad y lo externo funcionen como si no hubiera un borde tan definido. Entonces a esto le llamamos suerte, ¿no? Cuando necesito algo y lo encuentro, cuando pienso en algo que me gustaría hacer y encuentro la manera. Entonces Júpiter nos hace renacer y tiene esta capacidad hacedora por fluidez, por sentirme que soy parte de la existencia y esta capacidad expresiva también, es regente de un signo de fuego. Y están ambos en Virgo, como en Júpiter renaciendo en un orden nuevo y Saturno también la construcción de la vida, profundizando también en la entrega a un orden. Yo diría para reconstruirse. También Virgo muchas veces se desarrolla una técnica muy particular para brindar algo a la existencia, en este caso la música. Habíamos hablado que Virgo y Piscis también son los signos que son muy afines a lo musical. ¿Sí? Yo diría que la música está en ese eje Virgo y Piscis, y acá lo vemos en esta carta de esta gran compositora. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema que se llama Preludio.
Hoy les voy a hablar de un poeta que se llama José Ángel Buesa. Es un poeta cubano, nació el 2 de septiembre de 1910 en Cuba y falleció el 14 de agosto de 1982 en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, él fue un poeta romántico con un claro tono de melancolía a través de toda su obra poética. Se le ha llamado el poeta enamorado, porque sus versos, la mayoría, casi todos sus versos, hablan del amor. Y ha sido considerado como el más popular de los poetas en la Cuba de su época. Muchos de sus poemas han sido traducidos a varios idiomas y también fue novelista y escritor de libretos para la radio y la televisión cubana. Bueno, yo les voy a leer un poema que se llama Poema de la Despedida. Dice así: te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso, con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Bueno, es un poema de amor muy nostálgico, ¿no es cierto? Con la sensación de que algo se pierde, pero también que se ha ganado algo, ese sentimiento, ese recuerdo. Acá, digamos, a mí me gustaría traerlo un poco a nuestro contacto a través de la astrología, como funciones, en principio, que tienen que ver con la luna. La luna tiene que ver, sentimos a través de la luna. Donde está nuestra luna en nuestra carta natal. Es la función a través de la cual sentimos. Entonces, todo sentimiento que tiene que ver con algo que se siente o como pérdida, o como memoria, o como algo muy íntimo, muy sensible, tiene que ver con la función lunar. Pero también Venus, que le llaman el planeta del amor, tiene que ver con la resonancia, la apertura, el encuentro. Por eso también tiene que ver con el arte. Es regente de Libra y también de Tauro. En el caso de la regencia de Tauro sería la apertura hacia la belleza y la voluptuosidad de la vida. Y acá, como son dos planetas muy sensibles, está bueno poder diferenciarlos, porque Venus es apertura. Y en la entrega amorosa hay una apertura muy grande, ¿cierto? Eso es venusino, esa resonancia, esa apertura, ese sentir con plenitud. Pero el sentimiento que puede tener que ver con la necesidad o con la pérdida o quizás el temor, eso tiene que ver con lo lunar. Y estas funciones están dentro nuestro en un signo determinado y van a tener esa cualidad. Entonces son muy distintas, porque la luna nos va a llevar siempre a la memoria,
También en un vínculo nos va a llevar a la memoria, a un código, a una sensación muy particular que quiero contener, retener. Y a veces también temor o de perder, o de sentir soledad. Eso todo tiene que ver con lo lunar. En cambio, con lo venusino voy a sentir apertura, encuentro, resonancia. Ven que una función es hacia afuera y la otra es hacia adentro y me preserva la interioridad, sin la cual no podríamos existir, porque somos, ¿no? La interioridad que tiene que ver con lo lunar y también tiene que ver, es decir, nace desde nuestra interioridad la fuerza solar. Entonces, estas dos funciones, es lindo poder diferenciarlas, son muy delicadas y son muy diferentes. Con ellas vivimos mucho lo amoroso, porque de alguna manera implica una apertura, pero también un regreso a la memoria y a las emociones. Y yo creo, bueno, este poema tiene mucho de esto, y también hay algo del tiempo, del fin, ¿no? En ese sentido, el tiempo y el fin pueden tener que ver con las energías de Saturno, porque Saturno tiene que ver con la ley esencial, ¿sí? La ley esencial que contiene las formas, y también el tiempo y la finitud tienen que ver con esa ley. Entonces habría algo que hace al fin, y podríamos decir que está contenido en este poema. Bueno, vamos a ver qué energías tenía este poeta. Y vemos que él tenía, miren, hablando de Virgo, tenía el Sol y Marte en Virgo, ¿no? La fuerza de acción, Marte. Aparte, en conjunción, es un aspecto donde están juntos. Acá hay mucha fuerza solar, pero una fuerza solar en aspectos de tierra, creando muchas veces, cuando hay una fuerza creativa en el signo de Virgo, se desarrolla una capacidad de hacer a través de una técnica, de un saber, que va a circular, que va a encontrar y dar un orden a esa persona a través de esa capacidad. También tenía Mercurio y Júpiter en Libra y Venus en Libra. Esto hace a esto tan romántico, ¿no? A este poeta que le llamaron el poeta enamorado. Bueno, yo les quería leer, hablando de Virgo, les quería leer una frase que es muy bonita. Es una frase de un maestro espiritual o pensador, como quieran llamarle, que fue Krishnamurti, que dice, miren qué linda frase: lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria. ¿Ven qué frase muy profunda? Pero también como que lo grande está en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Y esto sí es algo muy virginiano. Y desde las energías de Virgo tenemos la capacidad de actuar en la vida y sobre la vida desde lo más pequeño. Y este es de alguna manera, un gran poder para la conciencia humana, porque siempre hay un ámbito donde puede haber una acción que tiene que ver con que circule algo más grande en la existencia y en la creación material de la existencia. La voy a repetir la frase porque me gusta mucho y dice así: lo decisivo para traer paz al mundo es nuestra conducta diaria. Ven qué interrelacionado, ¿no? Lo interno, lo externo, lo grande, lo pequeño. Es como algo muy místico también, ¿no? Muy delicado, muy profundo. Bueno, les quería comentar que mañana en nuestro cielo el Sol está en el signo de Cáncer, que está haciendo un trígono al nodo norte del cielo, que está en Piscis. Esto es muy interesante porque puede haber en este momento una posibilidad, o así nos invita el cielo, a descubrir un camino desde el interior,
desde las sensaciones propias. Puede haber un nuevo comienzo en el reconocimiento de algo interno, de la necesidad, de la esencia de las cosas. Es muy lindo, muy interesante este trígono. No hay aspecto feo o lindo, pero digo en el sentido de que a lo mejor nos da esa interioridad para descubrir hacia dónde, desde nuestra necesidad emocional, podría ser. Es un trígono con el nodo norte del cielo en Piscis. Pero mañana, miren, a las 10 de la mañana, la luna va a pasar, que está en Piscis, pero todavía no llegó, va a pasar la luna por el nodo norte. Entonces, al pasar la luna, que también va a ser un trígono junto al nodo norte, con el sol, el trígono es un aspecto fluido, es una relación fluida, vamos a tener la posibilidad de que la luz lunar es el reflejo de la luz solar. Va a estar en Piscis con el nodo norte. El nodo norte tiene que ver con poder descubrir, abrir una puerta con la conciencia en la energía donde esté, ¿sí? Para que fluya ese eje. Virgo, Piscis. En este caso sería Piscis el nodo norte. Entonces esta luz lunar nos puede dar la posibilidad del descubrimiento de este sol canceriano en esta energía que el cielo con ese nodo norte en Piscis está proponiendo que sea como muy infinita, muy grande, que nos dé también una apertura a la interioridad. Una apertura porque así pueden relacionarse aspectos, seguramente podrán relacionarse aspectos en nuestro interior muy delicados, muy de reconocimiento emocional, con un color un poquito más vasto, menos cerrado, más de un entendimiento más profundo. Bueno, vamos a escuchar el último tema que tenemos para hoy, que se llama Cipreses. Bueno, amigos, amigas, los saludo, los espero el próximo lunes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la astrología, de la poesía, de la música y que tengan una hermosa semana. Nos encontramos.